Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. El tema que escogimos para hablar hoy, a mí me lo dispararon dos cosas. Ahorita me gustaría escuchar a ti qué te lo disparó. Una fue un día que fui a Guadalajara, de donde es toda mi familia, a visitar. Y cuando me despedí, fue una de esas veces que te pegan las despedidas. Hay veces que me despido y es bye y no siento nada. No que no sienta nada, pero no. Y esta vez, a la hora de despedirme, volteé y por primera vez vi el pelo de mi papá completamente blanco. Y en mi cabeza, el del pelo blanco siempre fue mi abuelo. Y mi papá era el joven de pelo negro. Y fue la primera vez que dije, ahora él es el abuelo. O sea, lo que fue mi abuelo para mí, ahora es mi papá para sus nietos. Y es la primera vez que hice la conexión de mi papá está envejeciendo, mi mamá también, lo cual significa que al igual que le pasó a mis abuelos, pues a mis papás no les queda una eternidad aquí en la tierra. Y esa vez me fui berreando en el taxi, en el aeropuerto y hasta que llegué a mi casa como que fue la primera vez que me pegó. Y la segunda vez fue un video que me mandaron, que alguien hizo, en donde decía cuánto tiempo pasas con tus papás en esta época de la vida, ¿no? Y ya decía, si tú vives lejos de tu casa y los ves 4 veces al año y de esas 4 veces al año los convives 3 días y así te avientas de aquí a los 15, 20 años más que vayan a estar tus papás, en realidad te queda 6 meses con tu mamá y con tu papá. Y como que la primera vez que yo junté todos esos tiempos, entendiendo que tengo 14 años fuera de mi ciudad y que sí mis momentos con mi mamá y con mi papá son muy contados, güey, me entró también otro dolor de decir, entonces ya no es infinito la cantidad de momentos que me quedan de compartir con mi mamá y con mi papá, sino que sí empiezan a ser cada vez menos y me entró otra tristeza y nostalgia muy cabrona que ya hablaremos de cómo la he estado canalizando, pero así se abrió en mi corazón esta conversación. ¿Tú? Sabes, a mí hay como dos momentos que los tengo como muy presentes en mi mente, que es, número uno, cuando nació mi sobrina, que es como el primer bebé dentro de mi familia nuclear. O sea, como que siempre había pues más bebés alrededor y primos y todo, pero como que esto que convirtió a mis papás en abuelos, como que a mí me acuerdo de la escena en el hospital cuando llegó Vera y vi a mis abuelos como a mis papás convertirse en abuelos y así, como que dije, wow, el tiempo sí está pasando y está pasando muy cañón. Y dos, güey, como que en el último año yo he regresado a tener una relación mucho más consciente con mis papás. Por azares del destino, porque he necesitado muchísimo de su ayuda emocional y porque creo que son grandísimos papás de adulta. O sea, a ver, explícame eso porque creo que eso es muy interesante en tu historia. O sea, yo creo que mis papás cuando nosotros éramos chicos estaban muy jóvenes, no sé si era su mayor máximo criar o no tenían las herramientas o no se pudo todo y siento que las exigencias de tener hijos chicos son muy diferentes a tener hijos grandes. Y ayer leía una cosa en Substack que decía que no te conviertes en adulto hasta que perdonas a tus padres. Y yo siento que a mí me pasó eso. Ponte collar y repite Yo esa no lo frase. dije, alguien No lo importa, dijo en Substack. te la regalo. No te conviertes en adulto hasta que has perdonado a tus padres y siento que he perdonado a mis padres un chorro en los últimos años y siento que neta ha sido como, ¿cómo te lo puedo explicar? Como si empiezo a tener muchísima presencia de mis papás después de muchos años donde, obvio, siempre he estado cercana a ellos, pero no en un involucramiento tan activo, por así decirlo. Y sí veo a mis papás que se les facilita mucho más ser apoyo, contención y todo de hijos adultos. Y cuando empezó a pasar esto, como los empecé a ver en otra lupa. En otra lupa, o sea, veo
algo que también, la neta, a mí siento que me triggerea muchísimo este tema es que mi papá tiene redes sociales. Entonces, todo el tiempo estoy viendo a mi papá. O sea, sube reels, sube posts y constantemente de repente veo fotos y digo, Mi papá está creciendo. mi papá está creciendo porque las otras fotos de profesionales que veía de mi papá son como de una época pues en sus 45, en sus 50 y ahorita que lo veo y digo, fuck, o sea, sí está creciendo mi papá. ¿Qué te digo? Me ha acercado, ahorita hablaremos de cómo lo hemos canalizado, pero a mí me ha disparado como dos cosas. Uno, el ya no soy la niña. O sea, eso para mí ha sido bien, bien fuerte. Y la otra es cómo, y esta es una conversación que tuve cuando mi abuela estaba muriendo, cómo persigo mis sueños o la vida que tengo en un lugar donde están, donde no están ellos, y cómo permanezco fiel a ambos lugares. O sea, quiero seguir construyendo mi vida en Los Ángeles, que es muy lejos de mis papás, que lo mismo me pasó cuando mi abuela estaba muriendo. Pero quieres tenerlo cerquita. Pero quiero tenerlo cerquita. Sí, a mí eso es algo que me está pasando también en los últimos años y según dicen es algo como del ciclo de la vida. A ver, sé que a lo mejor muchas personas que nos escuchan ya no tienen a su mamá o a su papá o a ambos, ¿no? Esta es una conversación de, pues cuando tu mamá y tu papá todavía viven. Pero a mí algo que me está pasando es que, igual que tú, como que empiezo a querer regresar al nido. Y con eso no me refiero a que me voy a mudar a Guadalajara adentro de casa de mis papás, pero como que muchos años en esta búsqueda de mi propia vida, de vivir en otras ciudades, de mis sueños, de todo, como que sí, siento que me alejé mucho. Y últimamente empiezo a querer estar más y regresar más y lo veo también en mis hermanos. O sea, veo a mis hermanos cada vez visitar más a mis papás, como que necesitarlos un poco más. Y a lo mejor tiene que ver cuando ya te empiezas a acercar, no sé, a los 30 o a los 40 y que empiezas a verlos desde otro lugar. Yo a mis papás ahorita los veo como desde su humanidad completa. Ya no los veo como papá y mamá que me tienen que resolver, que tienen que ser estas figuras que siempre saben qué hacer, que tienen que ser fuertes, que tienen que, sino como también entender lo complejo de sus vidas como seres humanos, con qué sueñan ahora. He estado teniendo conversaciones muy chidas con los dos porque algo que pasó, por ejemplo, en mi familia fue que siempre fuimos muy de la familia y de pronto los cuatro volamos. Y este año fue el primer año que mis papás por primera vez les tocó vivir solos ya sin sus hijos y empezar a tener estas conversaciones de quiénes somos ahora cuando los últimos 35 años toda la conversación iba alrededor de los hijos y no sé, como que ha sido también una parte muy interesante empezar a conocer la historia de mi mamá y de mi papá, empezar a verlos con más curiosidad, ya no solo como la mamá y el papá, sino como la mujer y el hombre que tengo enfrente y que si les quito este rol de mamá o papá tienen un chingo de cosas que enseñarme, güey. Y eso yo no lo había podido ver. Yo estoy en otro trip completamente con mis papás. O sea, yo no que no los vea como humanos, pero siento que es de las veces en mi vida cuando más mamá y papá he tenido. O sea, yo obvio los veo como humanos, obvio apunté que me encanta el trend de TikTok, que gente que lleva a sus papás a hacer cosas por primera vez y que dice, se me olvidaba que esta también es su primera vez viviendo. Que me parece de ternura, se me hizo hermoso. Pero para mí, que creo que es una diferencia muy grande que hemos tenido de cómo nos han criado, para mí al revés. O sea, para ahorita mi papá y mi mamá son de que, güey, sosténganme. O sea, tú los buscas más ahora como mamá y como papá que como cuéntenme de ustedes. No, exactamente. O sea, a ver, los amo como personas y todo, pero como que lo que yo ahorita en este momento específico, y empezó con algo muy curioso que fue el congelar mis óvulos, que fue como, ¿quién me va a acompañar? No tengo pareja y fue como, pues mis papás. Entonces, acompáñenme al proceso, acompáñenme a esto. Voy a tener este cambio de vida, acompáñenme, como que es la primera vez que yo puedo sostenerme de mis papás. Entonces, obvio entiendo la parte de verlos adultos, pero yo estoy disfrutando muchísimo ser sostenida como hija.
Qué rico, Sí. pues cada quien diferentes caminos. Y algo también, por ejemplo, que yo me he dado cuenta mucho es, empieza a haber como pequeñas pérdidas que sé que toda la familia observamos, pero, y entonces, no sé, pienso en antes siempre ellos eran quienes organizaban, resolvían, hacían, y siento que en esta etapa de la vida, aunque los dos son, los conoces, van, vienen, suben, bajan, como que sí empiezo a ver que mis hermanos y yo empezamos a tener una conversación paralela de cómo ayudamos a mi mamá con esto, Mm. eh, cómo le enseñamos, organizamos a mi papá para que pueda resolver esto que le está pasando. Como que antes ellos eran los que un poco se encargaban como de las dinámicas y ahora empiezo a ver que como que se empiezan a invertir un poco los roles y no que cuidemos ahora de mi papá y mi mamá, todavía no estamos en esa etapa, pero sí empiezo a ver que empieza a ver esta mirada de mis hermanos y mía como de, güey, ahora nos toca un poco a nosotros empezar a ayudarles en ciertas cosas que antes ellos no necesitaban ayuda. Total. Y sabes qué, como abre esta conversación, yo, tú no sabes esto de mí, pero yo en la escuela en la que fui en el Alpes, que es Escuela de Legionarios, por cierto, vean el documental de Maciel Maciel, siempre nos llevaban a un A una casa. asilo de personas de la tercera edad. En mi escuela también. Y yo era lo único en lo que no podía participar. O sea, a mí la vejez me dispara algo en mi ternura que no la he podido aprender a manejar correctamente. Entonces, yo iba a estos lugares y lloraba y lloraba y lloraba. Y lo mismo me pasó con mi abuela. O sea, los últimos años de mi abuela me costó tanto trabajo estar cerca de ella porque la vejez me desata como esta ternura desbordada, como, no sé, me da demasiada tristeza, nostalgia. O sea, no quiero que nunca, o sea, no estoy yo para imaginarme eso en mis papás ahorita. O sea, no estoy atravesando esa etapa. No quiero y no, o sea, Sí, todavía no llegas a esa conversación. no, Que sé que hay personas que sí, por ejemplo, nos han escrito mucho personas que ya tienen que cuidar de sus papás. Y cuidar me refiero a, económicamente. sí, o alguna enfermedad, o sí, algún, no sé, Alzheimer o lo que sea, que entonces ya te conviertes en el cuidador o la cuidadora de los papás. Y es muy cabrón el ciclo de la vida, güey. Te cuidan y luego acabas cuidando. Y como que últimamente me llama mucho la atención todo ese rollo de cómo como seres humanos nacemos necesitando que alguien nos cuide y generalmente morimos necesitando que alguien nos cuide. Sí, está O sea, del cuidado al cuidado está muy cabrón. Pero bueno, una de las cosas que quería hablar con esto que me disparó la matemática que les decía al principio, de entender que pues la vida sí termina y, y empiezan a ser más contados los momentos que vives con ciertas personas, y en este caso con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, siempre lo he tenido como claro que no nos quedan tantos momentos compartidos, ¿no? Pero con mi mamá y con mi Pero es que papá, luego te das cuenta que tus abuelos ujú, eran señores de 60, de 50 años. sí, O sea, tu abuelo, la imagen que tú tienes de tu abuela, es lo que es mi papá o mi mamá ahora, es lo que te o digo. más jóvenes, O más bebé. jóvenes. O sea, Y yo los veía como no, los unos, jóvenes. o sea, ancianos sobre la tierra, pero no están tan grandes. O Sí, sea, no. creo que mientras más vas creciendo, esa idea de, o sea, tipo, ¿sabes? Una estadística de mi vida que se me hace muy cabrona. Mi mamá se divorció Ujú. a los 38 años, o sea, en 2 años míos, y tenía 3 hijos adolescentes. Y tú ni una mascota. Y yo sigo pensando si me toco, adopto un gatito o no adopto un gatito. O Sí, sí es sea, cabrón. como que creo que la edad también va tomando otra Otra relevancia. relevancia. Pero bueno, lo que te decía de la matemática, me pasó en una de estas últimas visitas a Guadalajara que siempre que voy me quedo en casa de mis papás y mis 3 hermanos ya están casados, entonces ya no viven ahí. Entonces, Tú eres la cotorra. soy de la la tía casa. cotorra, pero además pues soy la que llega y la que está con mis papás. Y empecé a ver, imagínate que me quedé una semana y todos los días como esta dinámica de asumir que siempre mis papás están ahí. Entonces, mi mamá leyendo el periódico, mi papá viendo el noticiero y yo a lo mejor leyendo o viendo mi celular o no sé.
Y todos los días medio que ahí, de que, oigan, pedimos algo de cenar o bajamos a hacernos quesadillas, pero muy en cada quien haciendo lo suyo. Y cuando entendí esto de la matemática, me entró esta conversación que apenas estoy empezando a tener de, güey, si mis momentos con mi papá y con mi mamá ya son contados, ¿por qué no los trato así? ¿Por qué los trato como un día más en lugar de estar aprovechando estos momentos en lo que te decía, tener conversaciones, estar más presente? El otro día pensé, hago tantos planes a veces con amigas y amigos de cosas especiales y con mi mamá y papá nunca los he hecho. Entonces, ¿por qué nunca se me ha ocurrido, papá, quiero invitarte a la playa, vámonos tú y yo un fin de semana y vivámonos desde otro lugar? Porque todo en mi dinámica siempre ha sido con un chorro de gente, pero yo directamente con mi papá o yo directamente con mi mamá, nunca he tenido estos momentos como de dos personas adultas que quieran disfrutarse. Y justo me dijo el otro día Oso Traba que él todos los años invita a su mamá a un viaje mamá e hijo solamente. Oh. No va la esposa, el nieto, el hermano, Mamá el primo. Y me dice, he conocido a mi mamá desde otro lugar y ella ha conocido a su hijo desde otro lugar. Entonces, como que no sé si todas las personas tengan la posibilidad de llevar a sus familias pero a un viaje anual. Pero, güey, pa, nos vamos a cenar, tú y yo, hoy. Ma, nos vamos a... Yo desayuno sola mucho con mi papá porque comparto a mi papá con demasiadas personas. Y la única forma de poder tener una conversación como las que tú estás diciendo de calidad es apartando tiempo muy disciplinadamente, la neta. Qué feo, pero sí es cierto. Y es eso, o sea, ya no nada más cuánto tiempo, sino cómo aprovechamos ese tiempo, que es un poco mi tarea para este año. Esos momentos que vaya a tener con mi mamá o con mi papá, que probablemente sean días contados en este año, ¿cómo los voy a disfrutar desde otro lugar? ¿Cómo los voy a dedicar el tiempo y la atención de calidad? Porque ya la cantidad ya la tengo clara que es como muy finita. Entonces, güey, debería de aplicar con todas las personas, pero yo ahorita traigo mucho esta nostalgia a mamá y a papá. Y no que quiera ponerme más darks, pero yo hace unos, creo que ya lo había contado en Se Regalan Dudas, hace unos, pues yo creo que un año y medio, 2 años, empecé por primera vez, porque la neta nunca he tenido miedo a la muerte, sobre todo con mi mamá, como que siento que mi madre vendría a mí en la muerte, ¿no? O sea... Sí, se nos presentaría ahorita en el agua. Nunca me dejaría y mi papá tampoco, pero por primera vez empecé a tener miedo de que mi papá se muriera. Porque a personas muy cercanas de mí se le empezaron a morir papás. Y era una ansiedad que no podía contener. Y me daba en las noches y me la vivía viendo noticias y me la vivía escribiendo a todo el mundo. Que era como miedo de güey, que si se muere. Miedo que le vaya a pasar algo y miedo que mi papá se vaya a morir. Y cuando fui con Carlos, mi psicólogo, a tratarlo, algo que me encantó y me dijo, y sí es cierto, es que yo no calculaba el espacio real que ocupa mi papá. O sea, yo dependo de mi papá, o sea, no dependo, pero yo busco a mi papá muchísimo para guiar en la vida, para resolver muchas cosas, para preguntarle un consejo, para que me ayude con muchas cosas. Y cuando me cayó la realización de que, güey, un día se va a morir, o sea, me entró, por eso te digo, no puedo ni siquiera hablar bien del tema porque yo desde que, güey, apenas siento que me estoy dando cuenta los papás que tengo, como que espérate. Pero me ha entrado muchísimo miedo de que mis papás se mueran y que me quede sin esa guía. Sí, y que, güey, también qué privilegio enorme es que nuestros mamás y papás sigan vivos y presentes en nuestras vidas, porque sé que tenemos mucha gente cercana que ya murió, mamá, papá, ambos, o muchas otras personas que quizá ni siquiera esta conversación es relevante porque no tengan ni esa guía, ni esa relación cercana, ni nada, pero como que sí era un tema que queríamos hablar porque es algo que estamos atravesando en este momento y que como que sí pega desde otro lugar, el entender de, güey, a ver, es una realidad que nadie tiene nada garantizado, pero cuando entiendes el ciclo de la vida y dices, bueno, si todo funciona en el ciclo de la vida, pues a lo mejor se van primero mamá y papá que nosotras, ¿no? Y güey, esto sí dispara como, a mí ahorita me está disparando un chorro de conversaciones, desde la pendejada que es
que yo, por ejemplo, todos los años nuevos siempre buscaba como irme a algún lugar con amigos, amigas, aventuras. Y este año me entró la cosa de, güey, amigos, amigas, aventuras tendré toda la vida. ¿Cuántos espacios me quedan con mamá y papá? Que si este año la paso con ellos. Como que empiezo ya a tener otras combos que hace 5 años ni siquiera las me cruzaban por la mente. Y nos encantaría escucharles. Es algo que a ustedes les asusta, cómo atraviesan estos miedos, es algo que está presente en sus vidas o nada. También si ya murió mamá o papá, cómo han transitado esos dolores, porque creo que pues nos va a empezar a pasar a esta edad, güey. No, o sea, de verdad me voy a preparar mejor, pero me siento -2. No creo que nadie esté preparado, pero siento que hay gente que tienen, a ver, no sé si es porque yo nunca me he casado, como que mis papás siguen siendo mi núcleo familiar. Sí. O sea, casa de mi mamá, que ahora tú vas a vivir el duelo de que tus papás, de que el espacio físico se mueva. Sí. Ese es o sea, cuando se acabó la casa de mis papás fue un duelo durísimo, pero para mí el espacio o sea, casa de mi mamá sobre todo, sigue siendo el espacio, o sea, mis hermanos y yo regresar. No hemos sido muy, o sea, creo que la más independiente he sido yo, pero siempre hemos permanecido muy cercanos y orbitados alrededor de mis papás, o sea, como que me siento -0 preparada para la conversación de qué sería de mí si mis padres no estuvieran en esta tierra. Ay, Jesús. Y bueno, algo que también me ha enseñado mucho, que creo que también está chido hablarlo aquí antes de irnos, es, y esto es algo porque no sé si tú tengas a mamá y a papá en esta etapa de tu vida presente, pero algo que me gusta mucho de ver cómo mis papás se acercan a la tercera edad, y es algo que hicieron mis abuelos de parte de mi papá y de parte de mi mamá también, fue acercarse a esta etapa de la vida entendiendo que puede ser una nueva etapa llena de muchos regalos nuevos. O sea, sí creo que ha sido muy, muy chido para mí tener estas referencias de personas que acercándose a esta etapa de la vida llegan con un chorro de curiosidad, ganas de hacer cosas. Güey, mis abuelos de parte de mi papá, que ya no viven, y mis abuelos de parte de mi mamá, que viven todas las semanas de su vida, hasta sus 91 años que tiene ahorita mi abuela, van a clases, güey. ¿De qué? Clases de historia, mi abuelo va a clases de inglés, ya ni siquiera creo que pueda ir a ya no puede ni viajar a un país donde se hable inglés, pero él va a sus clases de inglés. Ya, Leti, es que no me puedes contar estas semanas. Güey, tienen sus actividades, no sé, leen libros y se comparten entre ellos. Tu abuela y mi abuela jugaban canasta una vez por semana, mi abuelo jugaba vagamon. Se murió, arruinó la canasta. La canasta porque se fue. Sí, ya no tuvieron un número par. Pero a lo que voy es como que, y veo a mi mamá ahora en esta nueva etapa con muchos sueños, a mi papá también, y eso también me parece muy importante para los hijos. Porque yo como que no tengo este miedo de ahora qué va a ser de mi mamá y de mi papá, como que los tengo que cuidar o acompañar. Lo quiero hacer y lo puedo hacer, pero también he visto en ellos un chingo de ganas como de descubrir esta nueva etapa y hacer que su vida sea increíblemente rica desde otro lugar. Y esa es la enseñanza que yo me quiero quedar para mí. Yo no sé si voy a llegar a la vejez, pero si llego a la tercera edad, me encantaría llegar con esta curiosidad de qué hay en esta nueva etapa de la vida que también pueda ser chido para mí. Sí. No, yo también tuve una abuela un abuelo no tanto, pero sobre todo mis dos abuelas, o sea, mi abuela, la libanesa. Güey, tu abuela libanesa fue un crack hasta el día en que se murió. Literal, o sea, hasta el día en que se murió, chambeó, trabajó, trajo a todo mundo en chinga. Y mi abuela fue, no sé, a mí, no sé si ya vaya yo a ser ese tipo de abuela, pero ella fue el tipo de abuela donde su vida entera nos volvimos nosotros tres. Entonces nos llevó a todos los lugares, a todas las aventuras. Ella no hubo nunca una conversación que no tuvo enfrente de nosotros. Siempre nos trató increíble. Güey, me acuerdo que nos llevó, es una pendejada, pero nos llevó a ver Titanic cuando todavía no era la edad. Y mi abuela de que muy de, güey, vean Titanic, vimos todo lo de crimen. O sea, como que para ella sí fuimos sus compañeros más chidos y siempre fue muy curiosa
tengo todos sus diarios de sus viajes. O sea, como que yo también me emociona mucho yo ser adulta y vieja. O sea, tengo unas ganas enormes de tener el pelo blanco, todo el pelo blanco. O sea, se me va a ver divino, chino, blanco. O sea, voy a ser Georgia O'Keeffe, por fin voy a poder ser ella. Pero mis papás no, o sea, me acabo de dar cuenta que me triggeré a ese momento. Y acabo de acompañar a alguien que perdió a su mamá y real y genuinamente se me hizo... Es que la vida nunca te prepara para eso. Lo más Nunca. Devastador. O sea, lo más devastador. Son dolores que duelen siempre. Por siempre. Por siempre. Bueno, ya es todo para el jueves de hoy. Es todo. Pero cuéntenos, me interesa muchísimo leerles también a ustedes. Se les ama y nos vemos el próximo martes o jueves. Bye bye. Bye. Cuidarnos no es tener todo resuelto, es hacerlo un día a la vez. Sabemos que el amor propio no siempre ha sido fácil y nosotras también seguimos aprendiendo. Por eso creamos este reto de 7 días para reconectar contigo, sin prisa y sin presión. Queremos compartirte esas herramientas que nos han ayudado en una sesión virtual en vivo de 1 hora diaria durante 7 días. Vamos a platicar contigo, hacer ejercicio, reflexionar y cuidarnos. Además, vas a tener un workbook con prácticas para acompañarte en este camino. Miles de personas ya vivieron esta experiencia con nosotras el año pasado y por $40 puedes regalarte esta semana para volver a ti. Entra a reto.seregalandudas.com e inscríbete hoy que empezamos el 1 de diciembre.